Para seguir aprendiendo desde la televisión comunitaria y la red de canales del suroeste antioqueño, temas de derecho muy comunes en nuestro territorio, nos acompaña nuevamente el profesional en derecho y evaluador profesional Celso González Vélez para que hablemos de temas muy comunes en nuestro territorio. Bienvenidos al canal comunitario de Amaga Televisión y a la red de canales del suroeste antioqueño. Hoy en nuestro programa en Derecho nos acompaña nuevamente y a petición de la comunidad y de nuestros televidentes el profesional en Derecho, abogado Celso González Vélez y evaluador profesional también, quien compartirá con nosotros sus conocimientos en materia del derecho civil en Colombia, lo que es la posesión y la tenencia de tierras en nuestro país, al igual que los avalúos comerciales y catastrales que son ya tan frecuentes y que están de moda en este territorio a través de una ley que el gobierno nacional ha establecido, como es el avalúo multipropósito. Hablaremos de todo esto en el día de hoy. Gracias, doctor Celso, por acompañarnos y por aceptar nuevamente la invitación. La comunidad con el último programa que hicimos nos dijo, necesitamos que nos den más explicación, necesitamos que lo vuelvan a invitar. Y acá estamos nuevamente, doctor Celso. Muchas gracias por aceptar la invitación del canal comunitario de Amaga Televisión y de nuestros televidentes. Agradezco mucho a la comunidad, que precisamente fue el clamor de la misma, que ampliáramos más el tema sobre las prescripciones adquisitivas de dominio o pertenencias, sobre los avalúos, que se ha venido manejando y que es un tópico de actualidad, sobre los avalúos catastrales y digamos, el componente catastral que va a ser un referente para las entidades públicas, el Plan Nacional de Desarrollo, y que se va a dar en todos los municipios de Colombia, que va a ser materia de controversia como ha pasado con otros municipios. Antes de que continuemos, doctor abogado, teniendo en cuenta que quedan muchas dudas, muchas inquietudes, como de hecho en el primer programa nos vimos, bueno, que ustedes le digan a la comunidad dónde está localizada su oficina, dónde lo pueden contactar para que inquietudes ya más particulares, ya más específicas puedan ser absorbidas o puedan ser resueltas por usted de manera personal. Mi oficina está ubicada en el Centro Comercial Santa Fe, el que llamamos la calle La Zona Rosa, en el segundo piso. Allí los puedo atender. Y el teléfono mío es el 313-686-5836. No solamente también en materia de avalúos, derecho, sino también en consultas en derecho minero, que también me desempeño en esa parte. Y como evaluador profesional. Y evaluador profesional, sí. Muchas gracias, doctor Celso. Entonces, entrando ya en el tema de lo que es el derecho civil en Colombia, que es el que nos convoca para el tema de las tierras, las posesiones y las pertenencias. La vez pasada estuvimos hablando un poco sobre lo que es una pertenencia. ¿Qué puede ser una pertenencia? ¿Cómo lo define la ley? Y si necesariamente tiene que ser un bien mueble o un bien inmueble, o qué tipo de pertenencias hacen referencia al Código Civil colombiano como propiedad de una persona, o propiedad de un Estado, o sin propiedad, como lo habíamos hablado en la vez pasada, predios baldíos o que no tienen un dueño en el momento. Digamos que las pertenencias se pueden dar en los bienes inmuebles y los bienes muebles también se ganan por pertenencias. Las pertenencias, como dijimos en el programa anterior, se hacen propietarios en pertenencia a las personas que ostentan ese derecho de mantener un bien como amo, señor y dueño, haciendo reformas, construyendo, cambiándolo y pagando los impuestos por un periodo de 10 años o más. La ley primero decía que las pertenencias se ganaban con 20 años, después cambió la norma y ya son con 10 años y 5 años, porque hay pertenencias de 5 años y hay pertenencias de 10 años. Y también las pertenencias también se pierden, porque una persona considera tener derecho
por ostentar la administración de 10 años, pero en un proceso jurídico, el juez de conocimiento ve que no reúne los requisitos, no ha cumplido con los 3 preceptos de amo, señor y dueño por algunas falencias, o porque hay una persona que también considera tener derecho y se opone a la demanda de la pertenencia, y entonces esto se va a debate. Entonces las pertenencias también tienen sus, digamos, atenuantes jurídicos. Y en caso de que, por ejemplo, se establezca un proceso judicial, como usted lo estaba diciendo, para adquirir el derecho o como titular de una pertenencia que estoy alegando, que se va a una instancia judicial, pero el juez la niega, en ese caso entonces, ¿en qué estado queda el bien? Si ya se negó esa solicitud de pertenencia de uno de los solicitantes. Cuando el juez niega la pertenencia porque la persona no cumple con los requisitos legales, no pudo probar, no pudo, o sea, demostrar, en derecho se llama la carga de la prueba, no pudo demostrar la carga de la prueba, entonces ese bien sigue siendo, si tiene matrícula inmobiliaria, sigue siendo de los acreedores, de los descendientes de los que eran dueños, o sea, los sucesores de los que eran dueños. O la persona que solicitó la pertenencia puede seguirlo administrando y cambiando el rol de cumplir como amo, señor y dueño, y luego en el tiempo volver a impetrar la demanda para poder que un juez le reconozca. Pero también se puede ver de que hay que analizar cuando no hay un certificado de libertad, una matrícula inmobiliaria, de pronto esa pertenencia ya no se puede hacer por los medios jurídicos, porque puede ser un terreno baldío. A ver, un terreno baldío es cuando puede estar registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos, pero en los libros mortorios, de causas mortorias, y no se le dio matrícula inmobiliaria porque no se conoce el devenir del predio, o sea, quién es el propietario real del inmueble. Entonces ese bien se considera baldío, de donde se deduce que ser baldío es un terreno del Estado. No quiere decir que es del municipio, que es del departamento, es del Estado. Y el Estado es el componente de todos los municipios, los departamentos. Ya tocaría el Estado definir a quién le pertenece ese baldío por esta, digamos que está en Amagá, entonces le pertenece al municipio de Amagá. Bueno, es una decisión que ya se toma, pues, administrativa, pero los bienes baldíos son bienes del Estado. Entonces, para poder ganar pertenencia, posesión de ese bien baldío, el gobierno tiene un programa registral, un programa que lo tiene en las zonas rurales y en las zonas urbanas, como el caso de Amagá, que hay un programa que le da herramientas al municipio para establecer, identificar los terrenos baldíos, y las personas que lo poseen hacen las gestiones para que se les adjudique y puedan ser titulados. Y entonces, ¿qué hacemos? Estos terrenos entran dentro de la legalidad a las personas que lo poseen en el momento. Pero cuando hablamos de un proceso judicial que termina con una sentencia de un juez diciendo que a ninguna de las partes se le concede la razón, como usted lo dijo ahorita, posiblemente una pertenencia se pierda, o ya que no se le definió a ninguno de los demandantes, dice usted que es posible que más adelante, después de que se siga la posesión, más adelante se pueda volver a impetrar nuevamente la solicitud ante el juez. Quiere decir que la primera instancia o esa instancia donde se negó es única y no tiene apelación, no tiene recurso, pero tampoco hay otra transitadora juzgada porque puede abrir. En las pertenencias dice la norma que es un proceso de única instancia. Al de ser un proceso de única instancia quiere decir que no es apelable. Pero sin embargo, las partes que se consideran tener derecho en el proceso o ejercer oposición, pueden dirigirse al registrador. Si fue que se aprobó, solicitarle al registrador que se abstenga de registrar porque hubo unas fallas procesales. O también pueden, por el derecho rogado, pedirle al juez que ese proceso se lleve a un juez superior
para que tenga una revisión, toda vez que se tiene duda, que hubo fallas en el desarrollo del proceso. Entonces, porque igual el juez es infalible, puede haber impetrado normas que no están en el fuero jurídico, entonces va a una segunda instancia y también puede llegar a una tercera instancia según el valor comercial del bien, y donde el tribunal o la Corte Suprema puede tomar las decisiones. Se han dado los casos y se pueden dar. Se llama que es de única instancia, pero no quiere decir que el juez vaya a negar un recurso que puedan pedir las partes de que lo mande a un juez superior. Entonces está supeditado es a los interesados del proceso, a dónde va, tanto la parte que solicita como la parte opositora, porque es que el derecho es rogado. El juez concede lo que uno pide si están dentro de la normatividad, pero el juez no concede, así sepa que usted tiene derecho a algo, pero si usted no solicitó, entonces el juez no lo concede fácil, el derecho es rogado. En ese sentido, entonces es muy bueno que los televidentes conozcamos y sepamos que entonces, como abogados, ustedes el proceso lo deben de iniciar generalmente, o sería lo más óptimo iniciarlo desde conocer el registro de instrumentos públicos que nosotros llamamos como establecido en la oficina de Tiribí, por ejemplo, que es donde tenemos en nuestra región del suroeste, certificado de libertad y tradición. Ahí podemos nosotros arrancar para definir si es viable o no iniciar un proceso de pertenencia. Sí, precisamente, esa es la labor que ejercemos los abogados, precisamente para procurar darle la mayor orientación a la persona interesada en abrir un proceso de esos, que primero solicitar certificado de libertad, para saber que tiene una matrícula inmobiliaria, de dónde viene ese bien, quién es el propietario real, y se solicita un certificado especial. Fuera del certificado de libertad hay un certificado especial que se dice certificado especial para proceso de pertenencia. Pues ese certificado especial me va a especificar quién es el dueño o quién fue el dueño primigénito de la propiedad. ¿De dónde arrancó? A ver, que el señor Francisco Tavio fue el primer dueño de esa propiedad, ahí nació la matrícula y de ahí se desprenden los demás lotes que se fueron vendiendo por derechos hereditarios. Entonces, un lote puede estar subdividido y cada comunero, cada propietario que lo adquirió en proindiviso, con un contrato de compraventa o lo que sea, y lo ha ostentado más de 10 años, puede pedir que se le adjudique esa parte, esa área, respetando los demás copropietarios, pero porque tiene legalidad histórica de un derecho real. Investigó todo. Esa es la labor del abogado, para poder meterse y interrogar al posible adquiriente, decirle, bueno, a ver, ¿qué ha hecho usted en el lote? ¿Cómo lo adquirió? ¿Cómo fue? ¿Y qué transformación ha hecho al lote? Lo que hace que usted lo tomó. Pero si yo tomo un lote y vivo ahí, le cambio la pintura a la casa, no le cambio piso, no modifico la casa, no hago transformaciones, ¿qué estoy haciendo? Estoy cuidando el bien que considero que es de otra persona, entonces por eso no le invierto. No, hay que invertir para que se forme que ahí sí soy amo, señor y dueño. Yo estoy invirtiendo en lo mío, en lo que yo considero que es mío. Esa es una parte fundamental para que el juez tenga en cuenta de que yo ejercí posesión y derecho, y eso lo califica un perito. Por eso el juez nombra peritos. Un perito que califique qué hizo fulano allá, que evalúe, que diga. Eso así. Cuando estamos hablando de esas pertenencias, hablamos de terrenos, pero también se puede dar el caso de pertenencia en el mismo sentido, con el mismo proceso, sobre bienes muebles, como por ejemplo vehículos, un carro, una moto, unas acciones en una sociedad, o una cuenta bancaria, o unos ahorros, un dedicado de depósito a término fijo. Claro, obviamente, esos son bienes muebles. Por ejemplo, un vehículo, una moto es un bien mueble que yo le compro un vehículo a usted y por alguna circunstancia usted falleció o algo así, o no ha fallecido, pero usted no me lo volvió a reclamar.
y yo hago administración del vehículo, lo reparo, lo mantengo como si realmente es mío, y inclusive pago los impuestos del vehículo. Entonces yo estoy ejerciendo posesión, estoy diciendo que soy dueño, y pasa un tiempo, entonces ahí viene una posesión, hay unas posesiones de 3 años, hay unas posesiones de 5 años, entonces ya este bien inmueble es mío, vamos, yo voy a solicitar a un juez que me lo adjudique en los bienes muebles y en los bienes inmuebles. En el caso de terrenos, usted nos decía en estos días que muchas veces se da el caso de que yo solicito la posesión por prescripción de dominio, siendo un posible sucesor o heredero de un terreno más amplio, o sea que yo puedo pedir esa posesión de un derecho que me correspondería en caso de la sucesión, pero que no la he levantado ni la he declarado, o sea, no la he declarado. Es decir, una finca bien grande con varias propiedades en la misma finca, pero yo como un posible heredero, digo posible porque no hemos levantado la sucesión, pero sé que soy heredero, yo puedo, estando en mi propiedad o en lo que considero que va a ser mi propiedad, hago lo que usted dice, ejerzo acción como amo, señor y dueño, y le hago mantenimiento, lo cuido, lo mejoro, lo transformo, lo utilizo, lo usufruto, y digo, esto va a ser lo mío. Yo puedo solicitar ese pedacito ante el juez, independiente del resto que le correspondería a mis otros hermanos y mis otros parientes que entrarían a ser parte de la sucesión. O sea, yo podría solicitar el derecho, incluso hasta venderlo o negociarlo sin que se haya levantado la sucesión, pero como un proceso de pertenencia, de un pedacito nada más de la propiedad. Sí, le entiendo, pero precisamente llegamos a una partecita que hablé ahora de eso, más con un ejemplo. Alguien murió y dejó una finca territorial muy amplia, pero yo soy un heredero, y como heredero yo alinderé un pedazo de 2 cuadras, por decir algo, y me dediqué a cultivarle, le construí una casa, servicios, instalé energía eléctrica, acueducto y todo lo que se llame, y lo administro como si fuera mío y no tengo en cuenta a ningún hermano y a nadie. Los demás herederos administran el resto entre todos o lo abandonaron, pero no se levanta la sucesión dentro de los 10 años. No quisieron levantar la sucesión. Las sucesiones fenecen, caducan a los 10 años. A los 10 años. Entonces, yo ya llevo 10 años de administrar de este lote. Entonces yo digo, bueno, un momentico, yo voy a meter este pedazo que lo tengo alinderado, demarcado, lo mando medir planos y pido que se me adjudique por prescripción adquisitiva de dominio, de ejercer el dominio por 10 años, siendo yo heredero de toda la masa sucesoral. El juez, si cumplo los requisitos, me va a adjudicar este pedazo. Y enseguida yo entro como heredero a levantar la sucesión y hago parte de la sucesión en el otro pedazo que es de los otros hermanos, de los otros herederos. Sí, eso se da, porque para eso, dice, las sucesiones a los 10 años caducan. Entonces yo ejercí durante estos 10 años aquí, 12 o 15, entonces los demás herederos, pero es que eso hace parte de la sucesión. Sí, pero yo administré, yo ejercí como amo, señor y dueño. Y lo mismo pasa entonces en un edificio, por ejemplo, donde una persona puede tener 3, 4 apartamentos, quedó como masa sucesoral, pero uno de los apartamentos vive uno de los derechohabientes o uno de los hijos, y hacen lo mismo. Durante 10 o más años y nadie le dijo más nada, y él vivió toda su vida ahí en ese apartamento, y él puede hacer la ahorita para ese y queda con derecho para los otros 3. Se cumple la misma norma, siempre y cuando haya cumplido paso a paso, demostrado que paso a paso él ejerció como amo, señor, y no, obviamente que sí. Que pagó los impuestos, que sí, es pendiente de todo lo que... Eso se da y listo, se separa. Es el tema complicado en Colombia sobre los derechos sucesorales. Vemos mucho problema porque, por ejemplo, no sabíamos, o al menos yo no tenía ese conocimiento de que eran 10 años que la prescripción de las herencias o los procesos sucesorales tienen ese plazo. Mucha gente no lo hace porque nadie quiere invertir, porque hay un concepto errado de que todos tenemos que estar de acuerdo. Si somos 10 hijos,
Habrá uno o dos que no quieren firmar, habrá uno o dos que dicen, no, yo no, que lo levante el que lo necesite, pero yo no necesito eso ahora porque no quiero gastar, ¿cierto? Porque generalmente esos costos se tienen que distribuir entre todos los beneficiarios, ¿cierto? Entonces, generalmente se dejan así. Como se murió uno de los dos padres nada más, entonces esperemos que muera el otro. La ley establece esos 10 años a partir de la muerte del primero o del segundo de los padres, o son dos procesos separados. Son independientes. Murió, pongamos, la mamá. Los bienes se adquirieron dentro de la sociedad conyugal. Es un bien de la sociedad. Entonces yo ya hago parte de esa sucesión. Por la muerte de mi mamá, yo hago parte de ese 50% que le podría haber correspondido a ella. Y entonces arranca ese periodo de caducidad de los 10 años en esa parte. Pero murió luego a los 5 o 7 años el papá. Arranca de ahí la caducidad de ese otro 50%. Pero en el tiempo pasa todo eso y ninguno quiso levantar la sucesión. Como le digo, entonces viene el que sí ejerció derechos y posesión y administración, y digo, no, es que yo reclamo, mire, que es que yo arranco la posesión desde el 50% cuando murió mi mamá, y después arranco con lo de mi papá, y mire, ya llevo 17 años, no, súper bien, ya cumplí, y enseguida me toca ya también. Entonces, en las sucesiones y en eso hay que ser juiciosos, no quedarse callados. O cualquier persona interesada de los herederos o un particular puede levantar una sucesión. No hay ninguna acción judicial que se pueda hacer para interrumpir la prescripción. Es decir, o vender, o comprar, hipotecar, o algo que pueda interrumpir la prescripción. La puede interrumpir la prescripción antes de que se cumplan los 10 años, porque entonces dice, bueno, llevan 7 años de posesión este amigo allá, pero entonces se reúne o algún particular compra un derecho hereditario a cualquiera y le dice, bueno, voy a levantar la sucesión, y empieza a levantar la sucesión. Y como este amigo no lleva sino 7 años, amigo, perdió. Se interrumpió la posesión, porque ya hay un proceso que te está cogiendo la propiedad y se está diciendo que esa propiedad tiene un propietario definido. Sí, se puede interrumpir. Como beneficiario posible derechohabiente y seguro derechohabiente, porque no hemos levantado la sucesión, yo puedo vender mi derecho a un particular y ese particular puede levantar la sucesión. Usted lo puede vender, que es heredero. Pero si el comprador también se queda callado, yo salí de mi herencia, y usted es el nuevo propietario, y usted se queda callado y no ejerce derechos, el otro va ganando posesión. Claro. Pero si usted ejerce derechos, ahí sí, se interrumpe la posesión porque entramos en un proceso. Vamos a este primer corte de mensajes institucionales, doctor Gerson González, y volvemos nuevamente para que retomemos el tema de avalúos catastrales y avalúos comerciales.